Bueno, dentro de los controles de un SGSI tenemos el procesamiento correcto en las aplicaciones. Con relación a este tema, en la implantación de un sistema de seguridad de la información se establece una serie de controles para el adecuado funcionamiento ya del SGSI, con lo cual se explicará muy detalladamente en qué consiste ya este control. Dentro del contenido de la presentación tenemos los controles que abarcan ya toda la parte del procesamiento sobre las aplicaciones. Tenemos la validación de los datos de entrada, control de procesamiento interno, integridad del mensaje y validación de los datos. El objetivo. Dentro del objetivo del procesamiento correcto de las aplicaciones, tiene su principal objetivo es evitar errores, pérdidas, modificaciones no autorizadas o uso inadecuado de la información en la aplicación. Lo que se tiene aquí es que tenemos un proceso por el cual tenemos unas entradas que serían todos los datos de información que se pasan en lo que es el proceso, donde las aplicaciones que sean necesarias para de alguna forma sistematizar toda esta información se lleva a cabo todo un proceso y ahí se generan las salidas. En sí, ya seguimos con lo que es la validación de datos de entrada. Estos son datos que debe tener en cuenta lo que es este control, el cual permite validar los datos de entrada en las aplicaciones, comprobando que dichos datos son correctos. ¿Qué quiere decir con eso? Que ya en esta parte lo primero que vamos a tener en cuenta son qué datos van a entrar a la organización para ser de alguna forma sistematizados o que se vinculen a toda la información de la empresa y que se procese de alguna forma. Para cubrir eso tenemos la implementación del control. En esto se recomienda realizar verificaciones de las entradas, todas las transacciones del negocio, los datos permanentes, pueden ser por ejemplo, la información de un empleado, el nombre, dirección, bueno, en sí, toda la información personal que tenga que ver con el empleado, ingreso de información sobre los sistemas de crédito. Entonces, por lo cual se tiene ese control que es la verificación de las entradas. Esta parte tiene como fin detectar errores como ya valores fuera de rango, que si dentro de una nómina vamos a ingresar algún valor que no tenga que ver con la nómina, por ejemplo, puede ser más de lo que se supone, lo cual genera un desfalco o un descuido o un error ya dentro del sistema del SGSI, lo cual implica que la organización se ve afectada por eso. Digamos de alguna forma que se van a guardar datos de empleados o se busca algún dato de un empleado en particular, que esto no contenga caracteres no válidos sobre los datos, que no se, lo lógico sería que por ejemplo la información en sí sea lo más concuerdo a la realidad. No vamos a poner un nombre de un empleado que tenga números, caracteres que no tienen que ver nada al caso. Que están datos incompletos, datos inconsistentes o datos que no estén autorizados, ya eso se verifican las entradas de todos los datos de información que ya están llegando a la empresa, por decirlo de una forma. Revisión de claves o de archivos de datos. En eso se revisa periódicamente los campos de claves en el sistema, o sea, se verifica todo el tipo de claves relacionadas a qué usuario pertenece. Se revisa que esto se lleve un control periódico sobre cómo están manejando todas las claves, si están cambiando o no, con qué frecuencia, qué metodología utilizan para así cambiar una clave o diseñarla, por decir así. Y de los archivos, lo que pretende es que revisen todos los archivos de datos que hay en la empresa y que se confirme la validez de los mismos y su integridad. Así que estos archivos sean válidos para la empresa, que tomen algún valor dentro de la misma y que su integridad no se pierda, en lo cual puede afectar lo que es en sí la organización. Control de procesamiento interno. En este es el segundo control en el cual ya va todo el proceso que ya lleva la información dentro de las aplicaciones. Ya pues previamente realizado un análisis de las entradas de datos,
en lo cual este control permite incorporar verificación de validación en aplicaciones, en lo cual se puede detectar cualquier error o corrupción de la información, incluso también por los errores de procesamiento. Durante este proceso también puede darse el caso de que algún tipo de información se pueda ver afectada, ya sea por algún proceso de una aplicación o cuando se esté montando sobre la aplicación. En sí, lo que se trata de buscar acá es diseñar e implementar sobre las aplicaciones que garanticen que se minimicen los riesgos de falla en el procesamiento. Por lo que no todas las aplicaciones de alguna forma pueden minimizar esos riesgos. Por ejemplo, uno está escribiendo algo y puede equivocar, la aplicación de pronto no lo detecta y si guarda información y que a largo plazo puede afectar de pronto algunos tipos de información de la empresa. Por ejemplo, la implementación de este control tenemos utilización de funciones de modificación del sistema. ¿A qué me refiero con esto? En esto ya tenemos funcionalidades que nos permiten realizar cambios sobre los datos, como agregar información, modificar previamente la información o borrar información. Estas serían como las funciones primordiales en lo que se refiere al cambio de la información en los datos y que pueda afectar la información sobre cómo va distribuido dentro de la empresa. Control de ejecución de la aplicación. Se utilizan procedimientos para evitar que los programas se ejecuten en un orden erróneo. Por ejemplo, tenemos un sistema contable en el que, por ejemplo, yo necesito que me genere la nómina, pero supuestamente antes de generar la nómina se genere por otro programa donde me calcula algún tipo de ingresos o, bueno, lo que se usa es que todo tenga un orden, que de acuerdo, listo, yo estoy ingresando datos de nómina, tengo que me calcule eso, me calcule los ingresos, egresos, pues entonces que ese orden no se pierda, que no me va a calcular, es que se tiene un ingreso de tanto sin saber, por ejemplo, cuál es la nómina, y de alguna forma a los ingresos retirar toda la parte de la nómina. Eh, tenemos la utilización de programas de recuperación. En sí se utilizan programas de recuperación después de que ocurra una falla en el sistema con el fin de garantizar el procesamiento correcto de los datos. Ya sería como generar un plan de contingencia con relación a los errores que puedan haber en el sistema. ¿Eso con qué fin? De que puedan recuperar los datos y que esos datos recuperados no pierdan su integridad. Tenemos los controles de balance de apertura y de cierre. En esto se verifica que el balance de apertura frente a los balances de cierre previos se tenga un control de cada ejecución, que la actualización de los archivos o control de programa a programa. Tenemos la verificación de integridad, autenticidad o cualquier otra característica de seguridad, ya sea sobre los datos o propiamente el software. En sí lo que busca, por ejemplo, es que la actualización de todos estos de software o de pronto algún archivo se tenga en cuenta que sean datos auténticos, que sean íntegros, que sean disponibles en cualquier remoto, es así de monto un computador central y un remoto que quiera acceder a él, pero en siempre y cuando se tengan unos permisos, eso ya estaría detallado por otros controles. Integridad del mensaje. Integridad del mensaje es el control lo que permite es identificar los requisitos para asegurar la autenticidad y proteger la integridad del mensaje en la aplicación. Así serían los mensajes que puede emitir el mensaje, alguna aplicación en especial, y que eso de una forma no se pierda. Entonces tenemos que, para poder implementar la integridad de los mensajes, pueden emplear técnicas de criptografía. Se puede tener como un método apropiado para validar que la autenticación de los mensajes sobre las aplicaciones que pueden estar corriendo en este momento. Si por ejemplo si alguna aplicación me emite un mensaje que algún dato no es inconsistente, que eso sea válido, que eso no de pronto se vea alterado para poder generar problemas ya dentro del sistema. Validación de los datos de salida. Este control permite validar todos los datos de salida de una aplicación para asegurar que el procesamiento de la información almacenada es correcto y adecuado a las circunstancias.
En sí se tiene, por ejemplo, ya que todo dato que ha sido procesado ya internamente, ya con relación al tipo de información que se quiera dar de salida, ya sea que se va a manipular a través de otras personas fuera del ente a todo el que está trabajando, se busque lo que no se pierda esa integridad y que los datos que se están entregando sean los apropiados. Puede ser una información mostrada propiamente en un monitor, algún tipo de almacenamiento de archivos o ya sea impreso. Para implementación de ese control tenemos verificación de la verosimilitud. La verosimilitud se verifica si los datos de salida son razonables. Se tiene un chequeo, por ejemplo, de los datos de entrada hasta el procesamiento y eso pues se tiene que eso debe generar unos resultados. Estos resultados deben ser de acuerdo a todo este proceso que lleva anteriormente desde que entró a ser procesado y que estos datos sean razonables. No es que yo voy a generar un reporte de ventas y el reporte de ventas sea algo descomunal, sobrepase los límites de ventas, que no tenga nada que ver pues con la lógica del negocio. Suministro de información suficiente. Se determina si la información es suficiente, así para que un lector o un sistema de procesamiento posterior determine la exactitud del dato de salida, que la totalidad se completa toda la información, la precisión y que se clasifica la información. Procedimientos para responder a las pruebas de validación. Estos emplean estrategias para responder a las pruebas realizadas sobre los datos de salida. En sí son procedimientos que tenemos en cuenta cuando se da a los datos se les hace una validación para poder que puedan salir así propiamente al sistema. Definición de responsabilidades a los usuarios del sistema. Se definen las responsabilidades sobre los usuarios del sistema, ya sea por la manipulación de los mismos desde que parten de la entrada, o sea, desde el momento en que está manipulando los datos de entrada, el proceso que llevan los datos de salida, se lleva un control sobre estos mismos y se asignan responsabilidades. Por eso entonces tenemos la implementación de registros sobre los datos de salida, que lo que busca es crear registros detallados sobre toda actividad en los datos de salida. Por ejemplo, quién es responsable, qué hora lo hizo, cómo lo hizo, si hay un error se realiza una investigación en sí del caso y con ese control se permite llegar más fácilmente al error. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta fue una presentación en sí que va dirigida solamente a este control sobre el procesamiento correcto de las aplicaciones, que lo que busca es que ya cuando se esté implantando un SGSI, no solamente toda la información se debe verificar por hoja, sino que también se debe tener en cuenta las aplicaciones que manipulan esa información y cómo son suministradas, el proceso y las salidas que esto lleva.